Señores, si es que ciertamente, como decía María Isabel, tenemos con nosotros en el día de hoy plato fuerte. Tenemos a la ministra de Salud, doña Altagracia Guzmán Marcelino, con quien hay muchos, pero muchos temas que tratar. Y pudiéramos comenzar, doña Altagracia. Primero, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros tempranito. Sí, lo único que me encontré tremenda sorpresa. ¿Qué pasó? Que dentro del equipo hay un Kosovo. Yo no sabía que ese era tu nuevo nombre. Hay bomberos. Tú sabes que Altagracia Ortiz, Dori Pantaleón, Lisania Batista, Dayana Costa, que cubren salud y seguridad, sí. Yo le digo mis Kosovas preferidas. Ajá. Entonces Franklin es un Kosovo. De acuerdo. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Parece que el presidente Medina fue a su cuartel de bomberos y le escogió a usted para encabezar la unidad que se presentó al sistema de seguridad, al sistema de salud de la República Dominicana. Usted llega en un momento de una crisis hospitalaria y de salud en la República Dominicana que se prendió en el hospital infantil Dr. Robert Ricardo, que la gente llama el Angelita. De ahí en adelante, la ruta suya ha sido con cierto nivel de discrecionalidad, sin mucha presencia en medios, sin hablar mucho, pero ha comenzado a trabajar. ¿Qué ha resuelto en la primera parte inicial usted? ¿Es falta de gerencia? ¿Es descuido de los organismos que son satélites de la misma secretaría? ¿O qué ha pasado que el sistema de salud en la República Dominicana llegó a ese nivel de deterioro? Mira, bueno, saludarles a todos y felicidades. En esto yo calificaría 15 días hábiles de gestión. El sistema de salud de República Dominicana, desde décadas, viene profundizando sus males estructurales. Y ahora que tengo en mi frente a esta chica, Soldevila, recuerdo que desde 1980, que ya hago vida activa en los hospitales, permanentemente ha habido una crisis en el sector. A pesar de que han habido inversiones millonarias en el sector salud, específicamente en los hospitales. Y cada año, cada década, explota el producto de esos males estructurales. Y justamente dentro de esos males está el tema de la gestión, está el tema de la optimización de los recursos y está el tema del financiamiento de los servicios. O sea que a la par, y otros que realmente no competen directamente al ministerio, pero que inciden en el accionar del sistema de salud. Lo primero que tú me preguntabas, Franklin, lo primero, y el presidente nos dio potestad en el decreto de reclasificar, como yo le denomino, utilizando las potencialidades a los viceministros. Ya tomamos medidas en ese sentido. Había un sector, o hay que fortalecer enormemente, y es todo lo relativo a la salud colectiva. Al frente de ese viceministerio, no con rango de viceministro, porque yo no tengo, la ministra de Salud en este caso no tiene potestad para asignar viceministro, eso es potestad del presidente, pero en ese viceministerio, el colega que dirigía el CENSED, o sea, el Centro de Control de Malaria y Dengue, un médico joven, con muchos bríos, que ha realizado una labor en la dirección de ese centro bien, fue colocado al frente de de todo lo que tiene que ver con salud colectiva. Hay un tema que es la mortalidad materno-infantil. Entendíamos que debíamos llevar a una persona conocedora de la problemática, con nuevos bríos, comprometida,
y ahí llevamos a la doctora Lilian Fonder. Le dije, Lilian, te llegó la hora de dejar la teoría y venir a la práctica. Y así sucesivamente reclasificamos. El tema que es parte de la rectoría, de la regulación, drogas y farmacias. Alimentos estaba por otro lado, pero no es droga, farmacia, alimentos. Justo en una sola dirección para la función de rectoría y de regulación. Y el otro gran tema que compete a la rectoría es el tema de salud ambiental, que había una denominación de Viceministerio de Salud Ambiental, pero no, salud ambiental es parte de la salud colectiva. Entonces, al nivel central, esta fue de la primera medida, enfocada en qué es lo que hay que comenzar a cambiar, a corregir. Doctora, la gente tiene en su mente que salud pública es manejar hospitales. Eso ha cambiado. Ahí voy, justamente. ¿Qué significa esa descentralización? Bien, para que la gente lo comprenda. Entonces, concomitantemente y expresando la voluntad política, el presidente en un decreto, es la separación de funciones. Ustedes aquí en la pantalla veo que dice ministra de Salud Pública. No, ya estamos, porque es una ley que lo califica como Ministerio de Salud Pública, no. Y Asistencia Social, no. Es Ministerio de Salud. Porque no solo es lo público, sino también lo privado. Es el Ministerio de Salud del país. El tema asistencia social, incluso ya tengo en carpeta una reunión con el César Prieto, que dirige el plan social de la presidencia, porque a Salud Pública no le corresponde entregar caja de muertos, a Salud Pública le corresponde mantener la gente viva. Hay los planes sociales X que se encargarían. Entonces ya tengo en carpeta esa reunión con César Prieto. Entonces esa separación, ese decreto manda los servicios al Servicio Nacional de Salud, como deberá denominarse, que incluso ya hay un proyecto de ley en el Senado. Ya me reuní con el presidente de la Comisión de Salud del Senado, ahora la semana pasada, y tenemos pendiente vernos para crear ese Servicio Nacional de Salud por ley. Pero entonces, no tendrá ninguna función salud pública frente a hospitales y clínicas. ¿Qué tiene salud pública? La rectoría, trazarle las reglas de juego, contratos de gestión, salud pública como órgano regulador con el Servicio Nacional de Salud, y la regulación, o sea, qué servicio que se habilitó ya no cumple para ser habilitado, o sea, tendrá las normas en cuanto los protocolos, le corresponde al ministerio en su función reguladora. ¿Le dan el permiso de operar, de alguna manera? Le dan el permiso de operar. De operar, es habilitar, o sea, así como si tú, Franklin, tiene una clínica odontológica, Salud Pública le dio una habilitación. Si Franklin, debe haber evaluación, sí. Para eso está la rectoría, la regulación. Cada cierto tiempo evaluar esa habilitación, y si no cumple, entonces se le retira. Sí. Diríamos, es un permiso para... como un exequatur de ejercicio público o privado. Entonces, para todo esto, indudablemente que se necesita, para tú poder cambiar patrones estructurales, tú necesitas la participación de todos los sectores que tienen que ver con esto. Por eso hemos hablado de la necesidad de un gran pacto por la salud, donde todos los sectores, que tenemos que ver, universidades, por ejemplo, la formación de nuestros estudiantes en el sector salud, los gremios de salud, los gremios de productos farmacéuticos, los gremios de enfermería, médicos, bioanálisis, en fin, todos los gremios de la salud, las administradoras de riesgo de salud, las centrales sindicales, en fin, todas aquellas instituciones que inciden de manera directa en el sector salud,
debemos definitivamente, y ya hemos hecho contacto, el gremio médico así lo anunció. Ya recibí los teléfonos y los correos electrónicos de todas las titulares de los gremios de enfermería. Ya recibí una comunicación de ADARS y ya tenemos conversación, no esta semana, ya estoy planificando el día, en fin, todas las instituciones, porque definitivamente aquí, como tú decías, se ve la salud como hospital y la salud comienza desde la educación. Pero antes de que Elisa pase con su pregunta, porque me queda esta inquietud. A través de los años la gente ha sentido que el poder de salud pública está en el manejo de los recursos para gestionar esos hospitales. ¿No pierde poder el ministerio al no administrar directamente los centros de salud? Bueno, si se entiende como económico, pues sí. Porque donde se va a manejar la parte fuerte económica es en el Servicio Nacional de Salud, que tú has denominado los servicios públicos de salud. Realmente ahí está. Pero en una manera de hacer las cosas en nuestro país, en el que no maneja el recurso no tiene el poder. No, porque si ¿cómo tú... van a ejercer el poder? Oye, Soldevila, si tú tienes la potestad, ese hospital, esa unidad de atención primaria, que fue habilitada y no funciona, tú le quitas la habilitación porque no funciona adecuadamente y tú quieres más poder que eso para que las cosas se hagan bien. Si tú cierras una botica popular por X razón, porque no tiene la climatización para guardar los alimentos y tú la cierras, eso es poder. O sea, el Ministerio de Salud es el ente rector, el ente regulador, como es en otros países. En Costa Rica, el Ministerio de Salud, esa es su función, y los servicios están en la caja costarricense. Ahora, el Ministerio de Salud regula esos servicios. Y de hecho, esa descentralización está contenida en la ley, lo que no se había aplicado, no se había podido aplicar. No existe una ley tal que descentralice, la ley va a existir ahora. La ley mandó, pero cuando una ley manda, se queda... cuando una ley manda, se queda a la voluntad de los actores, pero va a ser y ley. Nadie quería ceder eso. Sí. Bueno, No, pero tal no. vez por lo mismo que siempre decía que quien no maneja el dinero no maneja el poder. Doña Altagracia, usted habla de un gran pacto por la salud. Se ha reunido con muchos sectores. Esos sectores han sido muy receptivos. Sí. Y ha sido un momento como adecuado para que precisamente se dé ese pacto. ¿Sobre qué bases tiene que comenzarse a hablar para mejorar el sistema? Bueno, lo primero, ya tenemos varios propuestas, ya, bastante propuestas. Incluso tengo a propósito una presentación que nos hace la Comisión de Reforma del Sector Salud, que nos hace mañana el doctor Humberto Salazar y su equipo, de todo lo que ha hecho la Comisión de Reforma del Sector Salud. Existe el reglamento hospitalario, que fue desde cuando yo estaba la otra vez en Salud Pública. Existe el reglamento de recursos humanos del año 2000, cuando el doctor Rodríguez Soldevila era el secretario de Salud. O sea, hay muchos documentos. Entonces, todos estos documentos nos servirán de base, ya oficiales, decretos, tú has dicho leyes, está la Ley General de Salud, la Ley de Seguridad Social, hay muchos documentos, ya está la voluntad. Entonces, justamente, ahora estamos conformando, o hemos conformado a través del Viceministerio de Planificación, que dirige la licenciada María Villa, y la doctora Tirsi Quesada, que está en la Comisión de Desarrollo Estratégico de la institución, preparando, mejor dicho, uniendo todos esos documentos. Todos estos documentos, ver la dinámica, cómo lo vamos a hacer. Incluso tengo una idea y es con los actores claves del sector sentarnos a discutir la dinámica. O sea que no es lo que a Salud Pública se le ocurra, a discutir la dinámica para ese gran pacto. Doctora Guzmán, vamos a tener que hacer una pausa, pues yo voy a dejar la pregunta formulada para retornar.
La cuota de recuperación de los hospitales, para que hablemos de eso, si era necesaria, si ya sobra que se haga eso, si permitía o no la flexibilidad del director del hospital de manejar las finanzas y cumplir con los compromisos de los proveedores. Vamos a la pausa y regresamos en breve. En entrevista aquí en Enfoque Matinal en el día de hoy, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, ministro de Salud, así es. Ministra de Salud. De Salud. A los feminismos que han triunfado en República Dominicana. Dejé una pregunta y lo que pendiente. nos falta. Falta mucho por hacer. Sí. Bueno, dejamos pendiente la pregunta. Pero por lo menos aquí se rompe la equidad de género, pero al revés. Estoy arrollado. Quedó pendiente la pregunta sobre la cuota de recuperación hospitalaria. Si en verdad usted considera que cumplían una misión, si deben ser reasignadas, ¿cómo influía eso en la administración del recinto hospitalario, la flexibilidad del director, el pago a los proveedores, cómo se conjugan todas esas cosas, si debe ser o no debe ser? Mira, la eliminación de la cuota de recuperación en los hospitales ya es una realidad. Realmente así continuará. Lo que los centros de salud en sentido general, y ya esto es tema de agenda del doctor Ramón Alvarado, director nacional de los servicios públicos de salud, deben mejorar su gestión. Porque fíjate que aquí hay una creencia, y eso será parte de las discusiones del pacto, de que los hospitales tienen que ser dirigidos por médicos. Yo creo que esto debe ser parte de la discusión. Hay médicos que son buenos gerentes, pero hay médicos que no somos buenos clínicos. Que somos buenos clínicos. Los hospitales en el mundo desarrollado, hay un director como gerente administrativo y hay un director médico. Y aquí ya tenemos experiencia, por ejemplo, la Plaza de la Salud. Quien gestiona la plaza no es médico. Ahora hay un director médico que es el doctor Nepomucemo Mejía. La parte médica se discute con el director médico. Yo recuerdo en Senasa cómo discusiones de índole médica, índole de la atención, el diagnóstico. Cuando nos reuníamos era con el doctor Mejía, que es el director médico, a discutir un caso, en fin, o sea, que discutir un procedimiento, no era con la gerente que discutíamos tarifas, o sea, es otro tema, el tema de gestión. Entonces, ese es tema de la carpeta del pacto. Entonces, el tema de cuotas de recuperación, indudablemente que nunca hubo control, Franklin, en los hospitales. No hubo control. ¿Por qué? Porque nuestros hospitales carecen de esa gerencia. Justamente. En la ventanilla decidían qué hacer y qué no hacer, qué cobrar. Perfecto. Y qué no cobrar. Entonces, ahora los hospitales tienen que aumentar su financiamiento. Y está el tema, ahí está el tema de la habilitación. Posiblemente lo que yo diga ahora les resulte a algunos sectores, yo no diría chocante, pero les resultaría inesperado. Nuestros centros de salud en sentido general, públicos, día a día, dentro de su demanda están lo que pagamos en el régimen contributivo, y somos de una administradora de riesgo de salud. Por ejemplo, María lleva a su niño, a vacunar a un centro público. Supongamos que ella lo lleva a la Galván. Sí, perfectamente. Pero ella está en una ARS. Que nunca me cubren todas las vacunas. Y ella
Y esa ARS se le está pagando, aún sea a SENASA, para esas vacunas para la niña de Soldevila. Entonces, ese centro tiene que recibir el financiamiento de esa vacuna. Pero quizá ella no lo sepa y no lo utiliza porque no lo sepa. Lo que pasa es que no están habilitados. No está previsto que yo pueda pasar mi Y seguro van en la- a ser en la parte habilitados todos Sí. de manera temporal. Muy bien. Todos los centros. Y nadie se va a poner a pasar De su manera seguro, temporal, los hospitales tienen que preparar los centros. No digo solo hospitales, te mencioné uno que no es hospital. Nada más tienen que prepararse. Digo, no es nada más. Ahí entra el Servicio Nacional. Ahí entra la Regional 0, la Metropolitana, Sí. a que tú me decías que íbamos a hablar. ¿Qué tiene que hacer el Servicio Nacional de Salud, el doctor Alvarado, con sus regionales? Sus regionales, empoderarlo de qué tiene que hacer cada centro cuando Soldevila lleve su niño, su niña ahí. Por favor, su cédula. Se mete no tiene que, una computadora con internet, papá, TCS, número de cédula, ahí mismo le dice afiliada tal. Y su carnet y ya. ni siquiera darlo, porque el sistema ya sabe que tú estás activa. Claro. Y ahí comienza el proceso. Identificar. Doctora, eso ayuda mucho a sanear las finanzas. Y por ahí viene mi pregunta, que tal vez debimos hacer un poco antes. Usted llegó y encontró cosas, entre lo que se ha dicho, una importantísima deuda de unos 7.000 millones, según una de las cifras que ha estado circulando. ¿Cómo se encuentra el Ministerio de Salud en este momento? ¿Con qué se encontró usted y con qué hay que lidiar? Mira, ustedes me han escuchado que yo digo que los cuartos están hechos. Ese refrán allá en el Cutupú. No, en Moca, en Naranjal. Jamao al norte. Está bien. Nosotros hemos identificado qué están en cuentas por pagar. ¿Qué cuentas hay que limpiar? Limpiar ¿dónde está lo que usted dijo que vendió? En tal sitio, vamos a ver si es verdad. O sea, estamos en ese proceso. Lo que está en presupuesto y lo que no está en presupuesto. Ya nosotros tenemos claramente ¿Y ese panorama cuál es? Si hay cuentas por limpiar, yo no te puedo decir cuál es el panorama, porque estamos en el proceso de la limpieza de esas cuentas, de algo que que fue a compra y hay que ver si llegó, si no llegó, o sea que está ese tema. Podría decirte por renglones. Y en términos del presupuesto como tal, porque uno de los temas era que aún habiendo recibido un presupuesto menor al que debía, tampoco se había desembolsado ni siquiera la mitad de eso. No. Hay un déficit también de flujo de los recursos. No. Con relación a ese tema, ya nosotros al término de la pasada semana tenemos para esta reunión con el director de presupuesto para ver cada uno de los renglones. Ya justamente terminando de aquí, me voy con el equipo financiero para ver en cada programación qué es lo que falta. O sea que todavía usted no sabe de cuánto es el déficit, Sí, cómo están las cuentas. Todavía no sé porque hay cuentas que estoy limpiando. A ver si es verdad que María vendió ese lapicero y si ese lapicero llegó. Porque si no llegó, no se le va a pagar a María. Esta cifra de 7.000 millones no es correcta. No puedo decir correcta o incorrecta. Hasta tanto no hagamos la limpieza. Pero los desembolsos van fluyendo. Porque uno de los, y era algo que ponía María sobre el tapete, uno de las grandes situaciones que siempre veíamos es que aun cuando se asignaba un presupuesto en el en la ley de gastos públicos, no se desembolsaba lo que necesitaba la institución o lo que fue programado para que se desembolsara la institución. Mira, yo acabo de venir de SENASA y realmente llegaban religiosamente los fondos. Y cuando no llegaban, al otro día yo estaba llamando al tesorero y me decía, doña Tati, ayer lo firmé. O sea, yo recuerdo cuando la otra vez
estuve en salud pública. Un funcionario, yo iba donde el director de presupuesto en ese entonces y me decía, ¿cómo tú vienes de un director de presupuesto? Digo, la que tiene el cuchillo adentro soy yo tengo que venir a buscar el dinero. Así que Luis Reyes, que se prepare, que lo voy a visitar frecuentemente. La nómina de salud pública, desde fuera se ve que hay mucha gente, cabe más gente. ¿Todavía es posible nombrar más gente en salud pública? No es posible. No estoy nombrando a nadie ni voy a nombrar. Estamos reclasificando. ¿Qué es reclasificar? Reorganizando las funciones. Si yo veo que Franklin tiene un buen perfil para dirigir, bueno, el departamento de odontología irá ya a servicios, sí, pero debe haber una parte de rectoría y de regulación. Entonces, si yo veo que Franklin tiene un perfil para este tema de regulación y de rectoría en los servicios odontológicos, entonces yo reclasifico a Franklin. Si Franklin estaba por allá con una botella, más tranquilo para venir aquí el día entero, entonces yo pongo a Franklin. Si Franklin no cumple ahí, entonces yo te quiero mucho, pero tú no vas a seguir. Yo en una ocasión pasé unos meses en el Seguro Social supervisando algunas cosas. Yo les exigía a los dentistas de servicio que me entregaran una lata de anestesia vacía, usada, y yo le daba una nueva y no quisieron. Bueno, tú sabes por qué. Entonces eso porque quiere decir... No se trabajaba. Doña Altagracia, entonces eso quiere decir que también los médicos van a ser evaluados. Para ver si están haciendo su trabajo, aunque eso pertenece al parado. Eso corresponde ahora. Y eso es parte de esa, porque nosotros comenzamos y tenemos la responsabilidad que nos entregó el presidente Danilo Medina y vamos a trabajar. Ahora, cada zapato, ¿cómo dice el refrán? Zapatero a su zapato. El doctor Alvarado, sus directores regionales y sus directores de hospitales tienen que ponerse las pilas porque ellos tienen la misma responsabilidad. Eso le llaman reingeniería de recursos humanos, ¿verdad? Sí, así. Se oye bonito. Doctora, hablábamos del tema de la habilitación y de la capacidad de supervisión, no solo del sector público, sino también del privado. Así es. Hablemos de las clínicas, que uno siente que funcionan con una autonomía total. ¿Cuál va a ser el énfasis que pondrá el ministerio ahora en la gestión y funcionamiento de estas clínicas? Bueno, lo que está habilitado. Si para tú habilitar una unidad de cuidado intensivo, debe tener esta y esta condiciones. Hay muchas funcionando por ahí. No, entonces, a esto hay que haber una supervisión, entonces ahí entraría la reclasificación, Franklin. Tú reclasificas un personal, tú necesitas un personal para tú supervisar, evaluar. Eso no existe en este momento. O sea, ¿cómo se está haciendo? No podríamos decir que no existe. Lo que pasa es que hay que fortalecerlo. Porque al Ministerio de Salud se le va el tiempo en los hospitales. Y ahora el tiempo en los hospitales tiene que ocuparse el Servicio Nacional de Salud. Para el Ministerio de Salud hacer su función de regulador. Es el tema. Doña Altagracia, debemos terminar la entrevista, pero usted ha tenido un panorama general en estos 15 días. Me faltan algunos. Le faltan muchos, yo creo, todavía más. No, pero de acuerdo nos hemos trazado un orden. Primero, que no nos dio el tiempo, parece, el tema de la mortalidad infantil, sí. El tema de las adolescentes y los adolescentes entra en el tema materno-infantil. El tema del ébola. El tema de las inmunoprevenibles, sí. Ese es otro tema. El tema en la parte de salud ambiental, los mataderos, en fin, o sea, trabajo de más hay en salud pública. Entonces, por otro lado, el tema de drogas y farmacias. Esa falsificación. Todo es un gran tema. O sea, ya hemos definido claramente, nos hemos trazado cuáles son los temas esenciales. En primer término, optimización de los recursos. Al primero que yo vea en salud pública que cogió, le dije adiós amigo, aunque sea mi mejor amigo, porque ante todo está la gestión de salud. ¿Mandaría a la justicia? Lo primero que se va de salud pública, eso es lo primero, mientras se averigua, mientras la hacha va y viene.
Bueno, y de aquí en adelante, ¿cuándo usted espera que esté funcionando salud en República Dominicana? Está funcionando porque si no estuviese funcionando, República Dominicana no exhibiese los datos estadísticos que hoy exhibe, recientes. Por ejemplo, y no lo digo yo, que soy en este momento titular de salud, la encuesta Endesa última que lanzó la USAID, los partos, la mortalidad materna ha disminuido. Pero no a los niveles no que al se nivel debe. que se debe. Pero el 99% de los partos son institucionales y hechos por especialistas. Bueno, ahí está esa supervisión que habrá que hacer, pero es que está Perfecto. fallando allá adentro. De igual modo la mortalidad infantil. La desnutrición, aunque no es un tema de salud, es un tema de economía y otros, redujo de un 10% a un 8%. Las cifras de VIH, SIDA, en los bateyes de un 3.5%, si mal no recuerdo, bajó un 2%. O sea No que todo está perdido. hay datos que te dicen claro que ha habido avance. Ahora, debemos seguir avanzando y mejor, eso es verdad. Sí. Debemos seguir avanzando. De tal manera... No digo, bueno, doctora, para que no nos sorprendan cifras de que un fin de semana se pueden morir decenas de niños en un hospital. Eso tiene que cambiar. Debemos comenzar primero a Dios rogando y con el mazo dando. Los directores de los hospitales gestionar ese hospital, número 1. El director del Servicio Nacional gestionar la red de servicios públicos de salud. Cada regional gestionar. Y el nivel central vigilar y llamar. Si ustedes toman el teléfono mío de llamada al doctor Alvarado, al doctor Félix Hernández, porque cada vez que yo oigo que un Kosovo dice algo, ¿qué está pasando ahí? Le pongo una tarjeta de 100 el ya. tema es ponerse la pila en este sector nuestro. Bueno, quedan muchas tareas pendientes, ya casi está puesta la alfombra para una segunda invitación que nos acompañe Sí, dentro sí. de las limitaciones de Serán tiempo que muchas. sabemos tiene No, usted. y mi Kosovo, porque tengo 2 Kosovos, Alonso del Caribe y ahora un Kosovo aquí, están al lado uno a Así otro. es, cuando usted no venga iremos. Bueno, y no nos quedó ébola, Sí, señor. Sí. pero será la próxima. Definitivamente hay muchas cosas por hacer No, mucho. en salud y hay muchos temas de qué hablar siempre. Pero acuérdate que estamos priorizando, que no vamos a cambiar. Los males datan del 80 o antes, digo, tengo como referencia, no lo vamos a cambiar de hoy para mañana. Y nos enfocamos, tenemos la línea por dónde vamos. Muchísimas Gestión. gracias a la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, doña Tati, por estar con Así me nosotras gusta. aquí en Enfoque Matinal. Ustedes no se vayan, que regresamos de inmediato.